Muy buenas tardes, sobre la sesión doña Camila y doña Florencia y don Mario. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a decir, don Mario, que no quiero que vea a mi hija, porque él me dejó de que tenía 4 meses de embarazo. Yo llegué a Chile y no me ayudó en nada, económicamente, ni estuvo con mi hija. Y está peleando por la paternidad de mi hija ahora. Y mi hija ya tiene papá ya. ¿Qué edad tiene su hija? 3 años. De lo que debo entender, ustedes tuvieron una relación, usted quedó embarazada, y cuando me dice que la niña ya tiene papá, hay otro señor que la reconoció. ¿La relación de ustedes cuánto duró? 5 años. Ah, harto tiempo. Sí. ¿Y tienen más hijos o no? Sí, uno de 7 años. ¿Que está reconocido por el caballero? Sí. ¿Ustedes se casaron o tuvieron solo No. convivencia? No, solamente pareja, ¿no? ¿Por qué habla de cuando vino a Chile, vivían fuera del país? Sí, lo fuimos a Perú. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? 8 meses. O sea, se fue con el caballero y su otro hijo. Sí, ¿Allá queda embarazada? sí, quedé embarazada ya. ¿Y por qué sí vino a Chile? Porque estábamos mal económicamente, peleamos mucho, llegamos hasta los golpes ya, estando yo embarazada. Ah, violencia intrafamiliar. Sí. ¿Y se vino sola porque la relación estaba terminada o se vino con la expectativa de volver? Yo le dije eso, que iba a volver, pero Pero no volvió. no. Y de eso ha pasado 3 años. Ujú. ¿Y hoy quiere que este caballero desaparezca de la vida de la hija? Sí, Lo que pasa es que ella en sí, como dice, pues tuvimos problemas económicos, pero eso de llegar a los golpes, muy acuérdate aparte de bien. que yo lo diga en sí, y los propios vecinos en aquel entonces cuando vivíamos juntos, era que el escándalo principalmente lo hacía ella, o por su parte, lo hacía ella, lo que viene a ser los golpes, en los motivos de las discusiones. Acuérdate bien, Mario, que cuando me pegaste, muchachazo, ¿te pegué. acordáis? ¿O se te olvidó Por la si no lo memoria? recuerdas, Se te el niño olvida, estaba entre medio, estando así que embarazada. como que pegarte exactamente o decir que no, te me haya tocaste, pegado... entonces me tocaste. ¿Ah? Bueno, ahí queda entonces en tu recuerdo, por decirlo Por eso así, yo te digo. que yo te haya llegado a levantar la mano alguna vez. Hasta mi papá te pilló. ¿O te acordáis? ¿No te acordáis? verdad, Que mi cuando papá te te pilló con toalla arriba mío, levantándome la mano. ¿O Sí. se te olvidó? Por si tú ¿No no te acordás recuerdas cuando cómo te sucedieron pillaron? las cosas, ese día habíamos discutido cuando yo quería ir a la feria navideña. Acuérdate. Mentira, hiciste- ¿tú cuándo salíais con nosotros como familia? Nunca salí con ella y con el niño. Preferí Siempre salí salir andar a sola mirar o para conmigo. afuera. ¿Para qué? Salir para afuera. Estás confundiendo ahora fechas. El mismo día cuando mi papá te pilló. Ahora estás confundiendo El mismo fechas. día Tu que mi papá, papá porque te me pilló acabas de arriba. mencionar lo que es cuando estábamos en Perú. Acabas de mencionar a tu papá. Estás hablando fechas distintas. Pero aquí en Santiago igual le pegaba. Y, po. Que Sí, yo por le eso- pegaba. Sí. Por eso el papá Ya, te ahora quería si pegar. supuestamente yo le pegaba, muéstrame algún antecedente ¿Por qué crees que de lo alguien, salimos? muéstrame ¿Por qué alguna crees que devolvimos denuncia, en la casa que alguna estábamos demanda arrendando? o algo. ¿Se te olvida? Y si yo tanto te he pegado, muéstrame, no sé, alguna foto que tal vez en algún momento... Ay, ¿en qué yo momento te voy a hubiera- sacarme si fotos te he yo que pegado, tú no me sé, estás algún tipo de pegando? marca o algo que te haya dejado. No, O alguna demanda o denuncia que tú me hayas hecho No, por, la porque no te supuesta, por el denunció. porque supuesto era tonta maltrato en que ese yo te he momento, hecho. por eso que no te denunciaba. Sí, po, era Estaba tonta, ciega por eso contigo, no- por eso. Estaba ciega. Sí, por eso O sea, te aguanté, y ya, infeliz. Y tu propia familia y tus propios amigos nunca vieron el supuesto maltrato que yo te daba Yo sí, físicamente. yo se las vi en las manos, como las las manos. tenía moradas. Por si donde tú no la recuerdas a agarrabas. tu propia Yo hermana, o no sé, o quien Yo haya me visto golpeaba cuando sola ella las manos, discute. entonces. No claro. dolían sola las manos. Yo lo que sí te puedo decir, si es que alguna vez apareciste con marca en las manos, es al momento que te he sostenido, de que tú te detengas para levantarme la mano a mí. Ay, Dios mío, Más si has sí. aparecido en algún momento con algún tipo otro de marca, Ya, para ti que fue yo te haya cariño, lanzado un entonces, fueron golpe cariño, o algo. Entonces mi papá demuéstralo. te dio cariño cuando te pilló arriba mío. Cuando me Mira, querías pegar. Como en tú, toalla. como tú estás diciendo que apareció ¿Ah? tu papá y esto que el otro, acuérdate que yo estaba saliendo de la ducha. ¿Cómo quieres que estuviera? ¿Se te olvidó Por entonces? eso te ¿Tenís estoy mala diciendo. memoria? Me ¿Tenís dices que mala yo estaba, memoria en, en estaba Chile y en vestido de Perú? tal forma. Dime tú, ¿cómo quieres que esté yo si estoy saliendo de la ducha? Y ese día que tú mencionas es cuando todavía no viajábamos nosotros a Perú, cuando todavía estábamos con el mayor.
Señorita, yo Y ese lo día único fue que yo justamente en vengo fechas aquí, no quiero de que feria navideña. se acerque a mi hija ni que sea el papá de mi hija. Yo porque pensé que él- ya se les había olvidado que venían porque están hablando de otro tema que no tiene nada Es que ella ver está con lo que mezclando una cosa con otra y supuestamente está transgiversando las cosas. ambos se pusieron a hablar de la relación entre ustedes y yo tenía entendido que ustedes llevaban 3 años separados Sí. y que la relación estaba terminada. Sí. Básicamente eso, Ah. eso es lo que pasó. O sea, el tema acá es... ¿Y su mi otro niño. hijo usted lo ve? Sí, aunque a inicios era algo complicado, ahora está más ecualizado. por Ella así se decirlo. viene a Chile por las razones que ella expuso. Por motivos económicos y porque Por obviamente por no las se razones acomodaba que ya. la versión de ella es más compleja, pero ok, se viene a Chile. ¿Ya? ¿Usted la siguió? ¿Volvió cuánto no, tiempo? porque como le digo, la situación, a ella le pagaron el pasaje y por lo tanto ella aprovechó a poder venir gracias a esa ayuda, ¿no? Porque obviamente no se adaptaba Acuérdate que y mi sí, papá te teníamos dijo, problemas económicos. Si te pagaba ¿Pero el pasaje cuánto para tiempo venirte. vino usted? Yo en sí he venido a más de un año, pero para cuando iba a viajar, cuando yo conversé con ella, que supuestamente iba a ser al año aproximadamente, Ujú. para cuando yo llego a viajar... A ver, ¿cómo ella- es eso que conversó con ella? Explíqueme eso. porque Entonces nosotros ella en- no se viene terminando esta relación, sino que se Es viene que por un tiempo. Cuando nosotros estuvimos, nos separamos, ese día que nos separamos para que ella viajara, claro, nosotros conversamos, ¿sabes qué? Esta relación no da más porque muchos discutimos y la economía afecta, entonces no podemos seguir más porque hay muchas discusiones. Ya, listo. Entre dolores, incomodidades de ambos, pues simplemente nos separamos. Ella logró viajar y yo quedé allá. Pero por lo que viene a ser en conversaciones por Facebook o por WhatsApp, si estuvieran presentes, pues se vería que la relación jamás terminó. ¿Siguieron conectados? Nosotros sí. ¿Y al cuánto perfectamente. tiempo viaja usted de Perú a Yo Chile? llego a viajar más de un año, aproximadamente como año y medio. O sea, finales del 2019 más o menos. Sí. ¿Sí? Sí, ahí. Ya, al y momento que desde ingresé al esa, país está. desde esa fecha hasta ahora, ¿ha tenido contacto con su hijo? Con el mayor sí, pero igual ha habido discrepancias al momento de tener contacto con él. ¿Por qué? Porque varias veces me lo ha negado para las visitas. A pesar de que en cuanto llegué y hablé No te con lo ella... niego, no te lo niego, mentira. ¿Me dejas Porque terminar? Yo salgo, No, yo venía salgo acá con el cuando se niño. te- Déjame Cuando- terminar primero que... Pero Tú es ahorita que me no- estás no hablando hablé tal vez del momento todo lo actual, pero yo te estoy tuyo. hablando desde el momento que llegó, que es lo que me acaban de consultar. No, mentira. Si para qué Déjame habláis, terminar escúchame. por lo menos. Sí, eso fue lo que le consulté. Disculpa. Cuando vuelve a Chile, si Cuando ve llego a al Chile. hijo, en qué circunstancias estaba con usted, qué pasó con esta relación. Porque él dice que cuando estaban en Perú, ahí quedamos antes que usted interrumpiera, llegan al acuerdo de que la relación se terminaba y usted se venía. Y que después de eso siguieron conversando vía redes sociales y que se subentendía que la relación no estaba tan terminada. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasa cuando llega a Chile? ¿Ve al hijo, ve a la señora, se va a ir con ella? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que poco antes de que, o sea, cuando se cumplió aproximadamente un año de nosotros haber separado, de ella haber viajado, yo me entero de que ella tiene otra pareja. En una discusión que hubo por motivos, justamente eso, por motivos económicos, pues me entero de que ella ya tiene otra pareja. Ella misma me lo dejó en su momento. Ya había de- nacido su segunda hija, además. Claro, ya había Y nacido. cuando usted llega a Chile, ¿logra ver a su segunda hija, a ella, al hijo? Yo fui al jardín de mi hijo. Pero me falta una parte de la historia. Dígame. Porque si cuando ella se viene, usted da por terminada la relación. Ya. Después por las redes sociales entiende que no está terminada la relación. Exacto. Entonces cuando usted llega a Chile, por la primera pata en Chile, ¿para dónde Ya. va? Primero, a ver a mi hijo. Por eso, llega a la casa de ella entonces. ¿A dónde va a ver a su No. hijo? Porque en ese transcurso, desde que se cumplió el año que ella vino y me entero de que ella tiene una nueva pareja, se generan un montón de problemas por las mismas redes sociales. Antes de viajar, ¿usted sabía que Antes de había...? viajar, porque como le digo, yo he viajado alrededor de año y medio, o sea, Entonces, en ese medio año. esta conversación familiar que me cuenta usted ocurre No antes fue de que nada usted grata todas esas volviera. conversaciones, Antes de que usted volviera. antes de que yo volviera. Y ahí también se entera que había nacido su hijo. ¿Usted sabía que ella estaba embarazada cuando se vino? Claro. Ya. Allá se hizo una ecografía incluso de que sabíamos que era una niña. Ah, o sea, estaba avanzado el embarazo. Sí, bueno. Tenía 4 meses de embarazo Sí, yo cuando entonces me vine. sabíamos que se Para determinar el sexo, claro, son como 4 o 5 meses. Sí. Ya. Y ella se viene a Chile, tal como usted explicó, por el tema de los problemas económicos, más el término de la Básicamente relación. eso fue lo que generó nuestros mayores Vuelve problemas. usted cuando entiende que la relación no estaba del todo terminada. Llega a Chile, ¿dónde va? No, es que por eso le digo, cuando nosotros en ese año estábamos entre las conversaciones Sí. se podría decir que no estaba terminada. Sí. Llegó al Cuando jardín ella, de mi hijo. cuando ella me da la noticia que tiene otra persona, estamos claros que la relación ya fue nada más, Ujú, así de simple. Entonces lo único que quedaba eran las conversaciones por los niños, ujú. nada más que eso. Pero ahí justamente ya se generan las discrepancias, ¿me entiende? Ujú. Entonces yo al llegar a Chile ya no tenía en ese aspecto afectivo en cuanto a ella de relación,
sea, nada que ver, O porque sea, ya se da por entendido que está debo concluir terminado total. entonces que usted vuelve a Chile solo por sus hijos, Claro, para ver a sus hijos, para estar con ellos. con la decisión de quedarse en Chile. Sí, en realidad sí. ¿Y logra contactarse con sus hijos? Sí, primero asistí a ver al mayor, Ujú. porque, bueno, básicamente ahí me conocen, obviamente, que no tengo mala actitud, entonces yo ¿Dónde lo solicito conocen? en el jardín de mi hijo. Ya, va a visitarlo al jardín hasta el Al día de hoy. jardín de mi hijo. Alrededor, estuve, creo que a lo mucho habrá sido una semana. ¿Y tal su vez hija menos. menor? No, ¿No la conoce? no, ella no me permitía acercarme a ella. No la ha visto nunca entonces. No, sí, desde el tiempo que he llegado hasta el momento actual, Como un año y tanto, dijo. más, Ujú. ya. Serían, a lo largo, sumarían una semana, sumando de todo este tiempo que llevo en Chile. ¿Y qué opina de esta petición que le hace la madre de sus hijos que no quiere que usted siga en Pues contacto? algo ilógico porque en sí ella dice que, por ejemplo, que yo la dejé botada, pero se supone que era una separación y ya sabía perfectamente a qué venía. En cuanto al sentido económico, ella firmó una mediación allá en Perú, bajo las reglas propias de allá, o sea, las leyes propias, del monto que se tenía que dar por cada hijo. ¿Y eso lo tienen aprobado acá en Chile? No. No, porque el documento cuando ella viajó se perdió. ¿Y hicieron alguna regulación Lastimosamente acá? ese documento no le he logrado traer. ¿Regularon de alguna manera alguna materia de familia en Chile? No, cuando hicimos esos papeles no, pero hicimos No, porque eso un- fue antes de que ella viajara, eso lo un hicimos monto. propio ahí en Perú. O sea, acá no hay pensión de alimentos, Aquí sí. no hay... Sí, pero por el mayor. por el mayor, Ya. ¿Tienen fijada una pensión de alimentos? Sí. Están estos documentos, creo. que tiene una deuda ahora. Sí, alrededor de un año. 1.300.000 y tanto debe. Sí. Esa deuda se genera a partir del tiempo de la pandemia, porque cuando yo llegué yo tenía justamente trabajo y se estaba dando la O pensión. sea, el tiempo que esto estuvo en Perú. No. Esa deuda que está ahí, el millón y tantos, Sí, 1.347.900. se comienza a generar a partir de la pandemia, no antes. Porque como Y le digo, antes cuando la yo niña, llegué, cuando fui a nació, mediación con ella, la supuestamente llevé a que tu mediación hija- para arreglar esos La términos. niña que come, la niña que viste, ¿o se te olvida eso? Se te Cuando olvida que nació- justamente firmaste un documento y ahí es donde se firmaste, enviaba. pero ¿me llegó plata? ¿Me llegó plata? Eso es lo que tú dices. A ver, Tengo testigos. que señora, no me mandaste. creo y espero estar entendiendo mal. Usted está increpando por el no pago de pensión de alimentos por la hija menor. No. ¿Por qué dice mi hija? ¿El mayor no es hijo? Mi hijo también, por él. Entonces usted dijo clarito, Es y la que- pensión de alimentos de mi hija. No, de mi hijo, disculpe. Dijo hija. No. Sí. Ay, pero disculpe, pero fue por mi hijo. ¿Por qué le su- pone el apellido de otra persona a su hija? Porque estuvo conmigo de que lo conocimos, Pero nació. esa no es una decisión que se toma anterior a quedar embarazada. La niña tiene un padre. Y ese Sí, padre pero es es que el ese caballero. papá nunca se presentó. Nunca dio un peso ¿Y por la usted niña. no me contó que se vino embarazada de Me Perú a vine Chile? embarazada de los 4 meses de mi hija. Me dio dos veces pensión por el niño, porque hicimos un acuerdo por el niño en Perú. ¿Es un asunto de quién paga? No, Entonces, ¿por qué me saca ese tema? él no estuvo conmigo durante el embarazo. Pero porque tomaron una decisión de adultos de terminar una relación, pero sigue siendo el Mi pa- padre de su hija. Señorita, mi papá le dio la oportunidad para venirse a Chile conmigo, pagándole los Y pasajes. no que estaban terminados, ¿cómo se iba a venir con usted? No Es que había que una historia de por violencia, último- ¿cómo se iba a por venir con último, usted? hubiéramos terminado, pero hubiera vuelto a Chile por los niños. Y eso fue lo que hizo. No, después del año y medio. Sí, pero lo hizo. Pero después del año y Sigue medio. siendo el padre de su hija, señora, no desaparecen. Uno puede Desapareció. terminar la relación como pareja, pero no puede borrar un padre porque simplemente a uno ya no le gusta. Desapareció, él desapareció porque dejó de hablar con WhatsApp. No me siquiera me preguntaba por las niñas. ¿Se da cuenta? Mire, en No ese es la aspecto- versión que contó él, porque la versión que cuenta él es que ustedes siguen hablando por redes sociales, que usted lo ratificó durante mucho rato, hasta que en una conversación familiar se entera que usted tiene una otra pareja. Yo le di la oportunidad para venirse a Chile, para que reconociera a la niña. Mire, si se da cuenta, Y en de ese nada. sentido, generalmente siempre nada. menciona más el dinero que la relación propia. Y en ese año que Tú, nosotros de que- estuvimos, de que antes de supiste que ella que- me diera siquiera la noticia de que de ya que tenía supiste otra que iba a pareja, ser papá por segunda ¿ya? vez, no te De que gustó me la diera- idea. entonces si tú Acuérdate. dices que esa relación a mí no me gustó, entonces ¿qué interés tendría yo de venir hasta acá y, Por los niños. y reclamar justamente por la niña? Por los niños, porque ni eso lo hacía Entonces ahí. dime tú,
¿Por qué te La das esa niña contrariedad? Yo ni vengo a siquiera te reclamar por interesaba los la niña niños, cuando yo quedé a pasar embarazada, el tiempo como o se te corresponde olvida. con mi hijo el mayor y a reclamar y exigir La mi niña tiempo no lo quiere correspondiente dar, la también niña y no. cumplir mi ¿Usted está responsabilidad con mi hija la dispuesto? menor. La Está niña a de- ti ni siquiera te ve como papá. Claro, obviamente no me Porque va a no ver ni siquiera nada. ¿Por tuviste qué? conmigo Porque con simplemente embarazo. cada vez que se ha Señor, aparecido ¿usted delante está mía- dispuesto a renunciar a sus derechos de padre, como le pide ella? Disculpe. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a los, No. si es que existiera la posibilidad, a No. sus derechos de padre, como le pide ella? No. ¿Usted tiene interpuesta una acción de reclamación de paternidad en los tribunales? Sí, Para impugnar el reconocimiento que hizo Sí. la pareja de la madre de sus hijos y reclamar su propia paternidad. sí. Eso lo hubiera hecho antes en cuanto llegué, pero como le digo, pues comenzó la pandemia, se generó la deuda, yo quedé literal en la calle y monedas pues para todo. ¿Y esta deuda está en alguna diligencia para ponerse al día? ¿Está Sí, revisando en se generó tribunales? justamente cuando llegué a Chile nuevamente y hablé con ella para solucionar en cuanto a la pensión, la llevé a mediación para quedar en términos claros, ¿no? Y quede registrado lo que tengo que dar y también arreglar los temas de la visita, así que ¿Le no haya dijiste ni que por vivo ni sacaste por el tonto. primer 10%? Entonces, mientras estuve trabajando, cuando recién llegué, creo que fue 2 meses, 3 meses, dio la ¿Te pandemia. acordás que Ya sacaste el 10% dio la y no pandemia avisaste? y ahí justamente quedó, ya me detuve con la deuda. Entonces ese registro es de la propia mediación que nosotros llegamos a firmar y a partir de ahí se genera. Y esa pensión se detiene en el tiempo que yo vuelvo a trabajar, que es alrededor de un año, un No, poco no más se tal detiene vez. nunca la pensión, se detiene la deuda, se detiene, porque usted Claro, empieza a la deuda. pagar a Perdón, partir de disculpe. eso. Se detiene la deuda, ¿por qué? Porque ya yo comienzo nuevamente a dar pensión, ya, porque nuevamente consigo trabajo, pero para esto es alrededor de un año. Entonces, de ahí es donde se genera esa deuda. La deuda se generó entonces, dice usted, entre finales del 2019 y finales del 2020, Es a partir de marzo más o menos 2020? del 2020, sí. hasta el 2021. Algo por ahí más o menos, claro. ¿Y desde cuándo que está pagando? Desde que llegué, no, ya llevo, no sabría hacer memoria realmente. No sabría hacer, pero ya son varios meses que llevo pagando, entonces por eso que esa deuda ya está congelada, entre comillas, Sí, y señorita, se está congelada porque obviamente no ha avanzado más, ya que he vuelto nuevamente O a sea, pagar. sigue reajustándose y Claro, pero aplicándose ese es el reajuste intereses a propio, eso. pero yo me refiero, o sea, por falta de pago de los meses Señorita, yo- consiguientes. ¿Y ese millón tres usted está dispuesto a pactar de alguna forma de Claro, pago? por mí no hay ningún yo ese problema. millón se la... ¿Qué forma de Teniendo yo trabajo, o sea, fácilmente puedo pagarlo, que es en el sentido económico, se paga. Señorita, Pero yo fui en a la ese sentido, FP, ese es en el sentido a la FP económico, porque pero yo yo en le el sentido de retuve estar con mi hija, el primero, tener el tiempo segundo con y mi el hija. A ver, tercero. compartir con mi es que hay hija. un ratito. ¿Cómo? Yo a la FP a retener la plata de la deuda que me tiene él, Ya, el primero, el segundo y el tercero. ya. El primero me dijeron que no me pagaron la pensión porque él la sacó. Salió O sea, usted llegó tarde con la solicitud. Sí. Ya. ¿Y? y la tercera me dieron 163.000 pesos porque lo único que le quedaba dentro de la AFP. Ya. ¿Y? Pero él retiró la plata de la deuda de mi hijo y no fue capaz de pasar la deuda de mi hijo, pagarla. Si teniendo la retiró El primer la segunda 10%. vez 163.000 pesos, la Sí. primera vez, ¿cuánto retiró? La primera fue el millón. Pero ¿qué Imagínese. pasó? Que yo fui justamente con alguien que me acompañara para poder hacer ese retiro porque yo ¿Por qué no abonó? Que esa es la pregunta que Mire, cuando fui a que quiere retirar revisar la primeramente, señora. ¿Por qué no abonó la deuda? ya, permíteme explicar primero sobre el primer retiro. El primer retiro sucedió un incidente. A nosotros nos asaltaron. Y digo nosotros porque, como le digo, a mí me acompañó alguien. Ese fue del primer retiro. No alcancé ni siquiera a completar un día tener ese dinero en mano. Y nos asaltan. O sea, Entonces, retiró el 10% y se lo robaron entero. el primer retiro sí, Qué- así literal. Qué suerte la tuya. El pensamiento tuyo es Qué solo el suerte la pensamiento tuya. tuyo. Las realidades son otras. oye. Qué suerte la tuya. Y en el segundo retiro logro hacerlo, pero yo en sí, le vuelvo a recalcar, estaba en la calle, no tenía nada, apenas ni para comer, con eso le digo todo. Entonces, ¿qué pasa? Logro hacer el segundo retiro, sí, pero con ese mismo retiro yo comienzo nuevamente a volver a dar la pensión a ella. Y porque yo en sí no tenía trabajo todavía, no estaba documentado, no tenía trabajo, no tenía un sitio siquiera donde vivir ni nada. Entonces, con ese mismo segundo retiro, pues como que trato de normalizarme para yo también poder abonar justamente eso. Y así es como comencé nuevamente a dar la pensión. ¿Y ahora en qué situación está? Lo que viene a ser regularizado, no. Envié la solicitud, pero todavía está en espera. Y lo que viene a ser en trabajo,
En trabajo, gracias a Dios, ahorita me está respondiendo y con eso tampoco no ha permitido que esto siga avanzando ni nada. Su deuda es o sea, su pensión de alimentos está en 125.794 pesos. ¿Ya? ¿Eso es lo que usted está pagando mensualmente? Por ahí más o menos, sí. Como por ahí más o menos. Si se paga la suma exacta, no más o menos. No, es que estaba... anteriormente yo tenía la idea de que era 120.000 y ha habido fechas que he dado más de esos 120.000, entonces por eso le decía. Tiene que pagar la fecha exacta porque si no va a seguir generando deuda. Claro. Y buscar una solución de pago significa plantear una cantidad de cuotas en que va a pagar esta deuda, un abono mensual que va a hacer a la deuda. Eso significa buscar una solución por sobre el monto que ya tiene fijado de pensión. Claro, ahí. Ya, pero eso sí está entendible y no hay problema, yo lo puedo pagar. ¿Ah? Señora, ¿por qué usted quiere que el caballero desaparezca de la vida de su hija? Porque no Y me estaba... imagino que lo que me está diciendo, quiere que desaparezca de la vida de la hija, pero no del hijo. Sí, Exacto. ¿Sí? sí. Porque no estaba no estaba con la niña de que nació. Pues. Ahora- Porque yo estaba embarazada de la niña, no estaba con ella. Pero eso es usted. No, Ah, ¿quién con la está? niña. Sí, pero usted está hablando desde usted. Estamos hablando del derecho de su hija. El derecho de mi hija conoce a su papá. Él es el papá. No, mi pareja. Él es su pareja. Sí, el mi papá pareja. de la niña existe y está ahí parado al lado suyo. Él es el papá. ¿Quién es usted? ¿Es la traductora? No es mi hermana. Es mi hermana. Lo que pasa es que él ahora viene de papá y con qué cara. Si la niña tiene un puro papá que la cuida cuando ella está enferma, que la lleva al jardín, que la baña y que le cambia pañales. ¿Quién decidió eso? Yo. Ella decidió eso. Yo. Ah. ¿Desde cuándo los padres tienen la facultad de decidir hasta cuándo un padre es padre o no? Porque él no se puso los pantalones antes de Ese llegar. ese es problema de ustedes, no de los hijos. Por eso él no llegó a estar con la Ese niña. fue problema de ustedes. De él. Ustedes terminaron una relación viviendo en distintos países. Es una situación que provocaron ustedes, por las razones que sea, bien o mal, justificada o injustificada. Pero la niña tiene derechos independientes de los suyos. Y el cariño. Y esos derechos El son cariño. inalienables y nuestra legislación los protege. Y el Y cariño. uno de ellos es conocer su paternidad. Y el cariño, señora, si usted le impide que la vea, si no provoca la relación entre padre e hijo, evidentemente no se da por sangre, no se da por una relación sanguínea, se da por un contacto, por una relación. Si no hay relación, evidentemente que el cariño no ha surgido aún, si ni se conocen. Se Pero han es visto que una sí, semana. varios- Y además, cuando- el caballero acá hay un hecho clarísimo de intención o de interés al interponer una acción de reclamación de paternidad como Pero corresponde. ahora. Varias veces que Ahora yo he cuando ya la intentado, niña que he ya, ido a ya recoger a nació, mi ya hijo, está grande. varias veces que ya yo he ido a tiene recoger a mi 3 hijo, ¿Usted asume algo de responsabilidad en la situación en que está? No, ¿Alguien la trajo a la fuerza a Chile? yo me vine ¿Alguien sola. la llevó a la fuerza a Perú a vivir con este caballero? No. ¿Alguien la obligó a tener hijos con este señor? Entonces asuma sus propias responsabilidades. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Es bien poco entendible esta reacción en personas adultas. En niños quizás a veces se enojan con la pelota, cuando la pelota cae en una ventana, o se enojan con la muñeca que se les cayó y los golpeó. Puede llegar a pasar. Hay poca lógica y hay poco desarrollo intelectual. Pero en adultos, la vida no nos pasa por encima. La vida la decidimos cada minuto, cada segundo. Entonces sí, uno a veces se equivoca rotundamente y se empareja con una persona que después no era lo que uno soñaba, no era lo que uno quería y no entiende en qué minuto uno cayó. Pero uno asume las consecuencias de eso. No se puede hacer desaparecer gente porque a uno ahora le cambiaron los gustos. Esto no pasó por una cosa del destino. No fue que a usted la llevaron a Perú, la trajeron a Chile, le impidieron. No, fue una relación entre dos adultos que no funcionó, por las razones que sea, válidas o no, pero las consecuencias no las tienen por qué pagar los hijos. ¿Sabes qué es lo que es más complicado aquí? Esta idea de la paternidad selectiva. Sí. Mi hijo sí es hijo de un papá y mi hija es hija de otro papá. ¿Por qué? Si ambos son hijos genéticos, biológicos de Mario. ¿Qué es lo que te hace a ti elegir un niño con ciertas posibilidades y otro niño con otro? Por el cariño. ¿Y el cariño tú lo y- puedes medir? No, ¿no es cierto? No hay cómo medirlo. Y eso es simplemente porque
el papá aquí ha intentado hacer cosas y a mí me llama la atención. Yo hablé con tu hijo y estuve con tu hija también y tu hijo ama al papá, se lleva excelente con el papá, es un súper buen papá. Tú también me dijiste que con él era buen papá. Sí, con él. ¿Y por qué le estás negando la posibilidad de ser buen papá? Porque nunca estuvo de que nació con la niña ni conmigo Porque usted durante se el vino embarazo. a Chile, pues señora. ¿Cómo Mi es? papá le dio la oportunidad para venirse conmigo, para estar conmigo Mire, durante el embarazo. a mí me durante que impacta nació la la niña. cantidad de veces que tengo que decir esta misma frase en el programa. ¿Puede ponerse de acuerdo usted con usted misma? Porque usted me dice que se vino a Chile arrancando de un supuesto maltratador. ¿Cómo, en qué parte de la lógica mínima su papá le iba a pagar el pasaje para que el maltratador se venga con usted? Por mí lo estaba haciendo mi papá, por mí lo hizo, por mí lo pensó y me dijo a mí. ¿No ¿le pago el estaba pasaje? quebrada la relación? ¿Sí? Y el caballero, entonces, porque usted estaba embarazada, ¿estaba obligado a vivir con usted? No. Entonces, Pues le dio la oportunidad para pagarle pasaje para venirse a Chile. oportunidad, no obligación. No, Cuando no. uno habla de oportunidad, si quiero la tomo, si quiero la dejo. Pero sabiendo que, que iba a ser papá por segunda vez, Ya, pongámoslo a la inversa para que lo entienda. ¿Qué pasaría si el caballero me dijera, usted fue la que se vino a Chile, ¿por qué no se quedó? Sabiendo que iba a ser mamá de este o madre de un hijo de este caballero, ¿por qué no se quedó en Perú? ¿Por qué tan irresponsable y se vino a Chile? por económico, ¿Por qué alejó al padre de su hija? porque allá no era para vivir. Me puede dar 20 explicaciones, señora. Lo que le estoy tratando de decir es que la versión es la misma, de allá para acá que de aquí para allá. Así como usted cree haber tenido razones válidas, que tiene que asumir las consecuencias, el caballero también va a querer tener razones válidas de por qué no vino, que las explicó, y asumir las consecuencias. Él sabe cómo está. ¿Cómo su actual pareja logra reconocer a su hija? ¿Cuándo la conoció a usted entonces? A ver, llevamos como 4 o 6 meses ahí conversando por 6 meses. Sí, por internet. Bueno, era amigo de una amiga. Ah, sí. Algo suena muy mal acá. Éramos amigos primero. ¿Usted tuvo un embarazo de término? Sí. 9 meses de embarazo. ¿Cuándo nació su hija? El 12 de septiembre ¿De al año? de 1919. 2019, disculpe. Tenemos una persona de más de 2 siglos aquí. ¿Cuánto? 2019. Septiembre nos hace fácil porque, entonces uno diría, en enero más o menos se produce la concepción o embarazo, más o menos. A los 4 meses, esta señora se viene a Chile, a los 4 meses de embarazo. Sí. Febrero, marzo, abril, mayo. Supuestamente, de mayo a septiembre, no supuestamente, sino que tácitamente, junio, julio, agosto, septiembre. Entre esto y esto, hay 4 meses. Su hija nace el 12 de septiembre, a los 4 meses que usted había llegado a Chile. Y el día que su hija nace, este señor reconoce a su hija. No. Fue lo que le pregunté y lo que usted me dijo. No, la reconoció después de 3 meses de vida. Ah, o sea, más 3 Sí. meses. 7 meses. Desde que había llegado acá. Y usted me va a decir que una persona que usted conoce hace 7 meses tiene más derechos para poner un apellido en la libreta de nacimiento de su hija que el señor que la engendró. ¿Este es su parámetro para decir que alguien tiene derechos sobre su hija? 7 meses de relación. Señora, ¿me puede explicar qué racionalidad, qué lógica, qué respeto por su hija tiene este acto? Que yo le ponga el apellido de un señor que conozco hace 7 meses a mi hija recién nacida. 7 meses que hablábamos por internet. Pero Peor aún, pues señora. después tuvimos más tiempo para O sea, usted lo conoció una mientras estaba relación. embarazada y estaba en Perú. Sí, por Sí. Facebook. Y entonces usted se vino de Perú a Chile en busca de este caballero. No. Eso no tiene lógica en todo No. caso. No tiene ninguna caballero. No, Y no. ¿sabe qué es lo que es peor?
tiene una lógica. Tiene la lógica de la irresponsabilidad y la liviandad con que se toma un tema tan importante y de una falta de respeto para con nuestros hijos impresionante. Yo me vine a ¿Estás escuchando a Marisol? Y es importante porque acá no se ha hablado en ningún minuto que hubo violencia de una forma clara o con golpes. Ni siquiera he escuchado yo sobre discusiones concretas en Perú. Tú te viniste porque fue una decisión personal, lo estabas pasando mal, habían problemas económicos, tu papá dijo ven y te fuiste. Sí. Y eso hace que se distancien. Entonces suena un poco ilógico el entender por qué está esta paternidad selectiva que es muy marcada. Y hablando con tu hijo de 7 años, él me dice, mi mamá engaña a mi hermana porque su papá no es su papá, Porque su eso papá le dice es mi papá. Él le dice eso. Y si se lo dice él, quiere decir que pasa mucho tiempo con él y aun No, cuando pasa tiempo... 2 veces a la semana, hay día por medio, fin de semana por medio. Pasa mucho tiempo con él. ¿Te fijas? Dos fines de semana por Y medio. si él fuera maltratador o un pésimo papá, no pasaría tiempo con él. Y O la decisión de ella sería unívoca, no tendría 2 versiones. Es malo para un hijo, pero es bueno para el otro. Porque no estuvo con la niña de que nació, no se hizo responsable con la Sí, niña. lo que está ofendida en este aspecto es eso, justamente. Que no estuve presente en el nacimiento de mi hija. Y a partir de ahí Y se que- genera ese resentimiento y mayor ¿No mayor estuviste actitud. contento cuando, Porque nosotros supiste que tuvimos íbamos a ser papás comunicación por segunda alrededor de un vez? año. Señora, usted se vino por voluntad propia en el minuto en que estaba embarazada con 4 meses porque y no- en el mundo hubo un proceso que se llamó pandemia. puede ser que Mario no sea el mejor papá del mundo, que Sin duda, no tiene una pague- deuda y todo. Exactamente, que no pague la pensión, pero se ve interés y el Sí, apego que claro. tiene con su hijo es sano, se ve sano. De hecho, tu hijo dice que le encanta estar con los 2 papás, que ama a los 2 papás, aun cuando, y a mí me preocupa, Carmen Gloria, y lo quiero poner sobre la mesa, tu hijo tiene un retraso del lenguaje muy importante. No sé si tiene que ver con otros aspectos, pero a mí me preocupa enormemente Carmen Gloria. Está muy atrasado, lo estuvimos hablando con Katy, que es nuestra educadora de párvulos, y cuando yo hablé contigo y te pregunté, nada, está todo perfecto, no hay ningún problema, en el colegio le va súper bien. Es que en el colegio, Él- señorita, ¿les va bien? Está bien, a lo que yo voy es que tú eres la mamá y no te das cuenta que apenas reconoce ciertas letras. O sea, para ti está todo perfecto. Señorita, Y es importante que nos demos cuenta que aquí viene mi gran duda, Carmen Gloria. ¿Por qué en una hija se pone tanta atención y en el otro hijo, que evidentemente Tanta está con desatención. retraso, no hay Usted dijo que había ido al jardín de su hijo Sí. y en este periodo ha estado cercano al colegio de su hijo. no. No, lo lastimosamente conocen. no, porque como le digo, debido a que ya en sí conseguí trabajo. Ya ento- no me empiece con chachar. No, no, Señor, es es que lo que pasa es que era de importantísimo. lunes a viernes, no creo. No quiero saber las explicaciones. Ok. Quiero que entiendan que lo que está diciendo Marisol no es una cosa al pasar. No. Y es una apreciación que 2 profesionales del equipo, la parvularia y nuestra psicóloga, están de acuerdo en que hay un retraso importantísimo en su hijo. Y eso tiene que ver con la preocupación, estimulación o diagnóstico que su hijo pueda tener. O sea, aquí no basta con que al niño le va bien o le va mal o que la mamá diga, no, sí, súper bien en el colegio. No basta con eso. Aquí tienen que haber profesionales que intervengan. Evidentemente nosotros no nos podemos quedar, y tengo que ser enfática en eso, con lo que la mamá diga. Porque hay una evidencia desarrollada y analizada por especialistas que dice todo lo contrario. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Eso también tiene que ver En con el ese bienestar aspecto, del niño. Incluso le hemos conversado, y hay conversaciones en propio WhatsApp donde yo le alego esa parte. Y No en eso, la alegue, hágase cargo. ya, en eso de porque para cuando ella vino, mi hijo hablaba mucho mejor incluso de lo que habla ahora, a pesar de ser más pequeño, hablaba más No fluido. vamos en esta audiencia a determinar cuáles son las razones ni cuál es el diagnóstico de su hijo. Amerita que lo atienda un profesional y Correcto. que alguno de los 2 padres abra los ojos y asuma esta responsabilidad y la lleve a cabo Un como especialista. corresponde. ¿Me entiendes? Sí. Si no lo hace ella, si ella quiere seguir ensegueciéndose con ellos y que está todo perfecto y que todo en su vida está perfecto, problema de ella. Pero por lo menos usted hágase cargo. Es que en el colegio le iban a colocar, pero como empezó con la pandemia, al final no llegamos a nada. Al final, ¿Le iban a colocar qué? especialista por el asunto de que... Y no estaba alegando hace 2 segundos que estaba todo perfecto Es que yo le y que su hijo pregunto, estaba yo todos súper los bien. días que lo llevo al colegio a mi hijo, le pregunto a la tía, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue leyendo? Me dice, él está todo bien. No ¿Y tiene problemas no con le llamó la señorita. atención que le iban a poner un especialista en lenguaje?
Eso fue en el jardín. No preguntó por qué o En el para qué. jardín. ¿A dónde haya sido? ¿No le llamó la atención? Sí. ¿No preguntó por qué o para qué? Sí, le pregunté. ¿No le habrán explicado a lo mejor que su niño está con un retraso en el lenguaje? Sí, le ¿Y pregunté. le habrá Y usted yo mismo pedido yo que le la dije a lleve a la algún tía. especialista? Yo no le he llevado a un especialista, pero a pesar de todo, mi hijo en sí, cuando está conmigo, practica lo que es las pronunciaciones. Incluso tenemos un juego en cuanto a ese aspecto para que él practique la Nada está pronunciación. siendo suficiente, insisto, necesita la evaluación de un especialista. Un Y especialista. aparentemente, de lo que se está escuchando acá, ya el colegio les había advertido. Y ustedes insistían en no escuchar. Y ahora están haciendo lo mismo. Mientras Marisol se los dice, siguen insistiendo en que está todo bien, en que va todo bien. Y entonces yo debo concluir que es tremendamente riesgoso porque entonces van a seguir sin hacer nada. No está bien. Necesita que hagan algo. El lenguaje en un niño es sumamente importante. Le abre las puertas para el siguiente desarrollo intelectual que su niño debe tener. No tener desarrollado el lenguaje le impide ir avanzando en otros desarrollos básicos para el entendimiento. Materia tuya más que mía. Y yo creo que es importante aquí que pongamos los pies en la tierra, realidad. La realidad es que Mario es el papá de tu hija. Lo es. Por más que tú quieras decir que no, él es el papá. Y esa es una realidad con la que tu hija va a vivir toda su vida. Por más que tú intentas convencerla de que eso no es así. Mientras antes te hagas cargo de esa realidad y de la verdad, menos vas a sufrir tú y menos va a sufrir tu hija y menos en el medio va a estar tu hijo que se da cuenta perfectamente que aquí algo no está bien. Porque él sabe que ambos son hijos del mismo papá. Porque él le dice. Él es Son consciente de que hijos tú del viniste mismo embarazada. papá. Pero Él es Camila, consciente de que tú viniste embarazada. Señora, deje de tapar el sol con un dedo. Si es que lo sabe hoy porque el papá lo dice, y si el papá no se lo hubiera dicho, lo va a saber igual a los 15 años cuando agarra un certificado de nacimiento. Pero es ¿En que qué mundo está viviendo usted, por Dios? llegó alguien que sí la quiso, de que la vio, la quiso. Maravilloso, que la siga queriendo. Eso no implica que pueda transformarse en el papá. Camila, para el desarrollo de su identidad, de establecer quién es ella va a necesitar saber la verdad y entender la verdad. Si tú pones esas trabas, yo entiendo que tú en tu fuero interno estás segura que lo estás protegiendo, pero no la estás protegiendo, le estás haciendo un daño. Créeme que es un daño mentirle a tu hija o convencerla de algo que no es real. Ella necesita, para poder definir quién es, qué es lo que quiere en la vida, para dónde va, las parejas que va a tener, los hijos, etcétera, necesita tener claro de dónde viene. Entonces, si tú sigues con esta posición en la vida, utilizando un mecanismo de defensa para tú no sufrir, porque aquí es para que tú no sufras, no para que no sufra tu hijo, lo vas a pasar mucho peor cuando ella sea más grande. Y por el bien de tu familia, lo importante es que te hagas cargo de la realidad. Muchas gracias, Marisol. Caballero, la paternidad no puede determinarse cuando hay discrepancias sobre ella a través de un acuerdo entre las partes. Esto debe ser frente a los tribunales de justicia. Son los únicos que tienen la capacidad para conocer de estos temas. Debe seguir adelante con esta audiencia. Usted tiene audiencia fijada, que la primera fue suspendida, según lo que pudimos El revisar. 25, este lunes. Y tiene audiencia este lunes de paternidad. Si usted no se presenta, van a seguir igual en su rebeldía. Así que no sacan nada con seguir escondiendo la cabeza. Un tribunal va a ordenar el examen de ADN. Realizar el examen de ADN y que otorgue positivo y que indique o sindicalice al padre como padre biológico, el tribunal va a ordenar, aunque usted no quiera, la inscripción Y el sentimiento de del mi acta. hija, El sentimiento no se inscribe en un registro ni Pero, se anota en un cuaderno. El sentimiento de los hijos se respeta, los derechos de los hijos se respeta. Y cuando usted permita que haya una relación entre padre e hija como corresponda, quizás ahí esté en posición de evaluar sentimiento, porque usted ahora lo único que ha hecho es obstaculizar, impedir esa relación y lo único que le ha interesado fueron sus propios intereses. Por su propia voluntad se fue con el caballero, por su propia voluntad tuvo hijos con el caballero. Cuando lo decidió se vino de Perú a Chile y cuando lo decidió le ha impedido ver a la hija y le ha puesto el apellido de otro señor que conoció hace impresentables 7 meses. Y con esto cerramos el caso.